Entonces aquí tenemos el circuito, el cual como los requerimientos nos dicen que la entrada va a ser un voltaje de 1.5 a 3.5 voltios y la salida tiene que salir de 1 voltio a 4 voltios, lo cual entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a los cálculos realizados, nos salió una ecuación de 1.5x menos 1.25. Entonces tendremos que la entrada del voltaje va a ser por aquí. Entonces aquí va a entrar el ideal de 1.5 inicial. Entonces mediante este amplificador nosotros vamos a tener la primera parte de la ecuación, que es 1.5 por el voltaje de entrada, y nos saldrá un voltaje en este punto de aquí, que será 1.5 por el voltaje de entrada, y tendremos que hacer un sumador para que en su voltaje nos dé de menos 1.25, el cual nos tendrá que dar el resultado final. Entonces en este punto de aquí nosotros le hacemos el ingreso del menos 1.25 para que junto al sector de aquí haga un sumador inversor, y con ello en la salida de aquí nosotros tengamos el resultado que idealmente, si nosotros hiciéramos poner 1.5 en la salida, aquí tendríamos 1 voltio, y en caso de poner 3.5 voltios tendremos 4 voltios. Tenemos un juego de amplificadores donde en la entrada tendremos de 1.5, idealmente tendremos 1 voltio de salida, y la última salida será 3.5 y la idealmente será 4 voltios. En medido será, tenemos una entrada de 1.57 y la salida tenemos de 0.98 a 1 voltio. Bueno, como mi compañero explicó, estamos viendo lo que son, vamos a ingresar en este momento un voltaje de 3.5 teórico. Bueno, estamos ingresando 3.45 y vamos a obtener a la salida lo que es 4. Saludos cordiales. Mi conclusión con respecto a la práctica 4 es que esta práctica a mí me permitió entender y afianzar mis conocimientos con respecto a las configuraciones básicas de amplificadores operacionales y cómo funciona lo que es un acondicionamiento de una señal de entrada analógica. En este caso, nosotros partimos primero de un rango que era de 1 voltio de entrada, un rango de entrada de 1 voltio, 1.5 voltios a 3.5 voltios. Y asimismo vamos a tener un rango de salida entre 1 voltio y 4 voltios. Bueno, empezamos con estos datos de prácticamente lo que teníamos que diseñar. Con nuestra ecuación matemática llegamos a nuestra expresión matemática, la cual nos iba a permitir calcular lo que son nuestros voltajes de salida teniendo en cuenta nuestros voltajes de entrada. Bueno, una vez que ya calculamos esta expresión matemática, empezamos a simular lo que es nuestro circuito en lo que fue Proteus. Proteus de igual manera nos arrojó los mismos valores que nos arrojaba la ecuación matemática, y ya teníamos todos nuestros valores ideales en este caso. Entonces procedemos a lo que es el armado del circuito, utilizando los integrados del M741, resistencias de precisión. Bueno, se llegó al circuito, lo probamos en el laboratorio, nos dio los valores bastante aproximados a los que eran los valores ideales, y nos podemos constatar que, bueno, efectivamente, cómo funciona lo que es un amplificador operacional. Bueno, y más allá de eso, también nos permite entender un poquito más cómo funciona lo que es el acondicionamiento, desde cómo nos llega la señal del sensor, cómo la transmitimos, y en este caso si necesitaríamos un circuito adicional, si es un circuito adaptador, y de ahí ya nuestro amplificador. Entonces ya nos da un poquito más la idea de cómo y para qué sirve un circuito amplificador operacional, que en este caso tomamos los más básicos, y bueno, en este caso ya pudimos observar cómo funciona, y más que todo cómo se puede dimensionar uno. Depende de las necesidades que nosotros en este caso tengamos. Muchas gracias. Cordiales, mi recomendación con respecto a la práctica 4 es que primero tengamos nuestras resistencias bien calculadas, nuestras resistencias de precisión muy cerca a los que serían los ideales. Bueno, otra recomendación también válida es que tenemos que nosotros llevar nuestras propias fuentes. Incluso podríamos hacer lo que son reguladores de voltaje con integrados, o también podríamos utilizar lo que son divisores de voltaje para llevar fuentes al laboratorio y tengamos fuentes que sean un poquito más estables, y así obtener lo que son nuestros datos mucho más cercanos a lo que son los datos ideales, para que nuestro error relativo no sea tan grande y tengamos un error aceptable que es del 2%. Muchísimas gracias. Se concluye que
A nosotros ya poder desarrollar este tipo de acondicionamientos, nosotros también podemos tener ya sacar salidas estandarizadas, las cuales en la industria son muy importantes. Y mediante el uso de amplificadores operacionales en varias configuraciones, nosotros podemos determinar varias salidas, las cuales siempre serán de acuerdo a las necesidades que se presenten. Como recomendación hay que tener muy en cuenta de que en la vida real no va a darnos los resultados que tenemos nosotros en simulaciones o por cálculos, lo cual nosotros tenemos que tener consideraciones, las cuales por ejemplo es el ruido que puede infiltrarse en los circuitos, como por ejemplo las salidas no, como lo mencioné, no son exactamente las ideales, por lo cual nosotros en ciertas circunstancias nosotros tenemos que variar un poco las resistencias y no poner, ya que las resistencias tampoco son exactas, por lo que nosotros tenemos que muchas veces estar buscando la manera para que el valor tenga el menor error posible.